Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno volver a verles. Qué bueno volver a estar juntos aquí en la casa de Dios, alabando y glorificando el nombre de ese poderoso Dios. Aquel que es poderoso para hacer grandes obras, maravillosas obras, hacer milagros todo el tiempo, en todo momento. Y es impresionante, como decía mi esposa, estar en aquel lugar donde estaban las primeras iglesias. Mire, hermanos, a veces nos ocupamos demasiado del templo. A veces pensamos en las luces, pensamos en todas las sillas, las más cómodas, pensamos en los púlpitos quizás así de acrílico transparente, todo lo bonito, y es bueno, ¿verdad? Tener el templo del Señor adornadito, limpio, bueno, bien pintado. Pero cuando nosotros entramos en aquel lugar, allí lo que vimos no fue el mejor edificio, la mejor arquitectura, pero allí estábamos convencidos que se adoraba a ese poderoso Dios. Banquitos de madera, rústicos, banquitos. ¿Cuántos recuerdan esos bancos de los templos? Bancos incómodos, no habían colchones. Hoy en día hay aún bancos que son acolchonados. Eso no, eso eran tablas. El templo era de madera. El púlpito era de madera, antiguo, ¿verdad? Donde estaba el púlpito y a los lados habían dos basas, también de madera, que era para poner los himnarios de aquellos que iban a dirigir. Era un lugar precioso, aquello allí. Y lo más precioso de todo era saber durante cuánto tiempo las personas allí adoraban a Dios. En el patio de aquel lugar, de aquellas iglesias, y era lo que se usaba antiguamente en todos esos pueblitos, era que el cementerio, y es impresionante, está en el patio de la iglesia. Allí están las tumbas de los 1800, tumbas muy antiguas, de personas que se congregaban allí en aquel lugar y alababan a Dios. Amado hermano, visitar esos lugares es un privilegio, porque sabemos y entendemos que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y las generaciones que vienen después de nosotros, como hablábamos el domingo, testificarán y también conocerán a ese mismo Dios, que es el mismo Dios de siempre, ¿verdad? Y cuando pensamos en nuestro gran Dios y cuando vemos pasar un mes dedicado a dar gracias a Dios, donde el corazón nuestro se enfoca más en dar gracias a Dios, tendemos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por la provisión que tú me das cada día. Te doy gracias por el privilegio de poder estar vivo un día más, por las cosas materiales que tú nos has dado, por las bendiciones que alcanzan mucho más allá de lo que yo pudiera alcanzar y que tú las has puesto en mi mano. Pero motivos de dar gracias, y para cerrar este mes de dar gracias, el Señor puso en mi corazón un tema muy importante. Creo que es el tema principal de nuestra vida, por lo cual debemos estar agradecidos, y es por nuestra salvación. Pero la salvación de nosotros es producto a algo que ocurre inevitablemente, tiene que ocurrir en nuestros corazones, tiene que ocurrir en nuestras vidas, y es el perdón. Yo creo que en nuestros corazones y en nuestras vidas, el motivo principal para estar agradecido a Dios debe ser por su perdón. Hermano amado, nada seríamos nosotros si Dios no nos hubiese perdonado. Nada seríamos nosotros si no existiera el perdón de Dios hacia nuestras vidas. Porque nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros hemos sido rebeldes contra Dios. Pero gracias a esa gracia incomprensible, a esa gracia inmensa, a esa misericordia infinita, nosotros un día encontramos favor para perdón de pecados delante del Señor. No porque lo merecíamos. Dice el libro de Lamentaciones, allí en el capítulo 3, está el profeta Jeremías analizando toda la situación que está ocurriendo en Jerusalén. Y ve a ejércitos invadiendo la ciudad de Dios, invadiendo al pueblo de Dios. Y uno se preguntaría, bueno, si somos pueblo de Dios, ¿por qué razón la invasión? ¿Por qué razón nos van a aniquilar? ¿Por qué razón nos van a exiliar como cautivos a otro lugar? Y el profeta Jeremías empezaba a analizar toda aquella situación y llega a una conclusión y dice: todas estas cosas están sucediendo porque un día, Señor, nos rebelamos contra ti, porque somos rebeldes ante ti, y tu justicia demanda todo este juicio
consecuencia de nuestro pecado, pero gracias por tu misericordia, que aparece aún siendo nosotros pecadores y nos perdona. Amados hermanos, no vamos a estar agradecidos y el tema del perdón de nuestros pecados no va a ser una idea principal en nuestra mente y en nuestra vida hasta que no estemos convencidos de que de verdad Dios nos perdonó un día. Para estar convencidos de que Dios nos perdonó un día, pues tenemos que estar convencidos primero de que hemos pecado y que hubo una razón para ese perdón. Por ahí muchas veces cantamos, testificamos, hablamos del perdón de Dios hacia nuestras vidas, pero no actuamos como personas agradecidas por el perdón a Dios. Y le explico un poquito por qué. Porque el perdón se muestra o da fruto, como fruto da la lealtad hacia aquella persona que nos ha perdonado. En otras palabras, tenemos que estar convencidos de que hemos pecado contra Dios, de que no merecemos perdón de Dios, y después tenemos que estar convencidos de que Dios nos ha perdonado para poder proyectar una línea en nuestra manera de vivir fiel a Dios, donde nos regocijemos en alabar a Dios, donde sintamos de verdad la presencia de Dios cuando cantamos al Señor, para que actuemos como un integrante del reino de Dios, pues sin ese perdón de pecados usted y yo no vamos a poder entrar al reino de Dios. ¿Ve lo importante que es el perdón de nuestros pecados? ¿Cuánto fruto puede dar el perdón de nuestros pecados en nuestras vidas? Por tanto, yo creo que debemos nosotros agradecer al Señor y decirle gracias, Señor, porque tú perdonaste mi deuda. Gracias, Señor, porque la mayor felicidad de mi vida no radica en todas las bendiciones materiales que tú me puedes dar. Mi mayor bienaventuranza no radica en todo aquello que puedo ver quizás. Mi mayor gozo y mi mayor privilegio es haber sido perdonado por ti. Gracias, Señor, porque un día tú mandaste a alguien para que tomara nuestro lugar y a través de él lográramos delante de ti el perdón de pecado. Porque si no, aún mi vida estuviera muerta. Aunque fuera muy exitoso en esta tierra, aunque tuviera las mayores bendiciones del mundo aquí, nuestra vida sería muerta en nuestros delitos y pecados si no hay uno que nos ha perdonado y ha saldado esa deuda. Por eso el salmista David en el Salmo 32 comienza así. Dice, bienaventurado. Usted sabe lo que quiere decir bienaventurado. Bienaventurado no es una alegría pasajera. No es una dicha que tú recibes y luego te entristeces. Bienaventurado quiere decir feliz 3 veces. O sea, muy extra feliz. Y que no hay nada en esta vida que pueda balancear en agradecimiento por tal felicidad recibida. Y el salmista David comienza y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado, escuche bien, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa debe ser nuestra mayor alegría, amados hermanos. Saber que tenemos una herencia eterna porque alguien perdonó nuestro pecado. Porque alguien nos sacó del mundo de muerte donde nosotros vivíamos. Pues la palabra de Dios es clara y dice que mientras nosotros andemos en pecado, vivimos en muerte, porque la paga del pecado es irremediablemente muerte. El pecado no se puede pagar con oro, con bienes materiales. Aún el pecado no se puede pagar con cánticos, con obras, no se puede pagar. Hay muchas, vamos a decir por ahí, religiones que enseñan que el pecado tuyo y mío lo podemos nosotros expiar, hacer desaparecer de nuestras vidas mientras más buenos somos nosotros. Mientras más cosas buenas hagamos nosotros,
mientras más quizás dinero demos para una causa de caridad, ¿verdad? Para una buena obra, mientras más favores hagamos nosotros, pues más entonces ese pecado va siendo perdonado, va siendo cubierto, y no es así. El perdón de pecados hacia nuestras vidas es por gracia, es fruto de un amor incomprensible que es el amor del Padre. Y solo Él puede perdonar los pecados en nuestra vida. Ahora, es necesario, muy necesario, el perdón de pecados para entrar en el reino de Dios. Es necesario que Dios perdone desde allá arriba nuestros pecados aquí abajo para entrar al reino de Dios. Antes de que Cristo iniciara su ministerio en esta tierra, dice allí en el principio de los evangelios que había uno antes que Él, que estaba predicando, que era una voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para ese que iba a traer el perdón definitivo de nuestros pecados. Y aquel era Juan el Bautista. No era una persona con muchas cualidades materiales. No era una persona que vestía las ropas más finas, que comía los mejores manjares. Pero era una persona cuyo corazón estaba conectado al corazón de Dios, cuyo ministerio ha sido dado por el propio Dios, aquel que nació también de una manera milagrosa. Y dice que su predicación era: bautícese en arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea, que aquellos grandes religiosos de la época tenían que experimentar en su vida el perdón de sus pecados si querían entrar al reino de los cielos. No les valía ser descendientes por la vía sanguínea de Abraham. No les valía conocerse toda la ley. No les valía poner rituales y ceremonias y hacer grandes obras, aunque la mayoría de ellos no lo hacían. No les valía nada de esto. Aquel hombre sencillo, humilde, llamaba a todos aquellos grandes fariseos y maestros de la ley y les decía: ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados para que sus pecados sean perdonados. Mire, amado hermano, es difícil predicar esa palabra en tiempos de Juan el Bautista. Como es difícil hablar de pecado el día de hoy. Pero el perdón de pecado es la clave. Y somos perdonados cuando sabemos y reconocemos y nos arrepentimos de nuestro pecado. El mundo ignora el pecado. No lo ve como algo normal. Pero los hijos de Dios tienen que pasar por esa transición de ser perdonados para poder ser hijos de Dios. Es muy importante ese perdón de parte de Dios hacia nuestras vidas, porque eso nos entra al reino de Dios. Juan lo decía, Jesús lo reafirmó. Tienen que ser perdonados. Tienen que venir buscando ese perdón. Y aquellos pecaron y nosotros pecamos. Por tanto, hoy nosotros tenemos que buscar ese perdón de corazón, pues a Dios no le podremos engañar jamás. Ahora, hay otra cosa que también tenemos que hacer para entrar en el reino de Dios, que tiene que ver con el perdón. Y es el perdón entre nosotros mismos. Y es el perdón entre nosotros mismos. Perdonarnos las ofensas, los pecados entre nosotros mismos. ¿Por qué es necesario esto? Porque de esa manera, si usted no perdona a su hermano, tampoco entra al reino de Dios. Si usted no perdona a aquel que lo ofendió, no va a entrar al reino de Dios. No vale que haga las mejores obras, otra vez digo. No vale que cante a todo pulmón aquí en este lugar. No vale que no se pierda un servicio. No vale que trabaje en la obra de Dios. Si usted no perdona a su hermano en su corazón, no va a entrar al reino de Dios. Porque dice el Señor Jesucristo, no sé si lo podemos leer ahí en Mateo 6, 14.
Dice el Señor Jesús, o sea que no lo dice cualquiera, lo dice aquel que perdona pecados, aquel que dice quién entra y quién no entra a su reino. O sea, el rey está diciendo en el versículo 14 de Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, si nos perdonamos entre nosotros, escuche bien, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos cantar, alabar, hacer de todo, pero si no somos capaces de perdonar al que está a nuestro lado, dice en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Está ahí mismo después del 14. Mas si no perdonáis, o sea, si nosotros no perdonamos al que está a nuestro lado sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará. Fácil estos dos versículos. Si perdonamos al que está a nuestro lado, quizás usted no tiene ni que cantar, ni que realizar ningún ministerio, pero si usted perdona al que tiene a su lado, dice que el Padre le da la entrada, tiene la visa, tiene el pasaporte listo, ya tiene el pasaje y todo lo necesario para que usted entre al reino de Dios, porque Él le perdona. Pero si no sucede de esa manera en su corazón, esto no es perdonar de labios solamente. Esto no es decir yo te perdono, pero con mis actos y con mis hechos yo hago lo que yo quiera después y demuestro lo contrario. Si no perdonamos en nuestro corazón al que está a nuestro lado, si no perdonamos sus ofensas y sus pecados, dice que tampoco el Padre perdonará nuestras ofensas y que sí las tenemos. Por tanto, aquel que no perdona a su hermano, ¿sabe lo que es? El que no perdona a su hermano cree que él mismo no ha cometido nunca pecado. Y aquel que cree que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso. Porque todos hemos pecado contra Él. Todos merecemos la muerte y somos solamente excluidos de la muerte eterna por el perdón de los pecados de Dios hacia nuestras vidas. El perdón que Dios solamente puede dar de los pecados nuestros a nuestras vidas. Y que si somos conscientes de que Dios nos ha perdonado y que somos pecadores y que necesitamos ese perdón para entrar al reino, tenemos que irremediablemente nosotros perdonar al que está a nuestro lado. No hay otra manera de entrar al reino. Porque si nosotros estamos conscientes de que somos pecadores, no juzgamos al que está al lado. Más bien perdonamos lo que nos haga, porque una deuda mayor a la que Él tiene con nosotros se nos ha perdonado a nosotros mismos. La palabra de Dios nos habla de esto y llega una mujer. Mire, llega una mujer cargada de pecado. Llega una mujer cuya vida era conocida por todos en la ciudad, en el pueblo. Era una mujer a la cual aquellos grandes principales y maestros y aquellos que hacían tremendas obras y que se jactaban, despreciaban. Era despreciada, juzgada por todos ellos. Y esta mujer llega a la casa de un fariseo donde Jesús estaba invitado a comer. Y llega llorando, arrastrada, humillada delante de los pies del Señor. Aquella escena era tremenda, porque una mujer muy pecadora estaba siendo analizada y vista en aquel panorama por hombres que se creían que no habían nunca cometido pecado. Por eso les era tan fácil juzgar. Es fácil juzgar a otros cuando nosotros nos sentimos superiores. Es muy fácil juzgar al que está a nuestro lado cuando nosotros nos sentimos demasiado limpios y demasiado santos. Eso es fácil. Y allí en aquella escena esto estaba ocurriendo. La mujer humillada delante de aquel que sí era santo, que no había cometido pecado. Y venía humillada y arrastrada y dice que empezó a llorar.
Dice que empezó a lavar los pies del maestro con sus lágrimas, los secó allí con sus cabellos. Y todos aquellos santurrones, qué palabrita, la miraron y decían, oh, si este supiera quién es esa. Si este supiera, no dejara ni que lo tocara. Hay tanto pecado y tanta inmundicia en esta mujer que él no dejara ni que ella se le acercara. Y el Señor Jesús, allí sabiendo lo que había en los corazones de aquellas personas, les dijo, yo no he venido a buscar a aquellos que se creen santos, sino a aquellos que se humillan sabiendo que han pecado. Aquellos que tienen conciencia de que tienen una deuda que pagar, de que hay una transgresión de la ley de Dios, pero que vienen a buscar perdón, que vienen humillados allí. Y dice que allí le dijo, mujer, levántate, tranquila, tus muchos pecados te son perdonados. Y saltó el primer santurrón y dijo, oh, pero ¿cómo puede ser posible? Tú no sabes todo lo que ella ha hecho. Y dice el Señor, ella ama, ella derrama su alma aquí delante de mí por esta misma razón, porque son muchos sus pecados, pero todos esos pecados ahora le han sido perdonados. Y porque sus pecados han sido perdonados, también ella va a amar mucho. Exactamente, Lucas capítulo 7. ¿Por qué? Dice allí que el Señor le dijo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Porque su amor a la vida, porque el deseo de buscar perdón la trajo hasta aquí en una posición de humillación. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por eso es tan importante, hermano, tener la conciencia de todo lo que nosotros éramos y todo lo que el Señor nos ha perdonado. De toda la carga inmundicia de pecado que teníamos y cuán grande fue la suma de pecados cubiertos por el amor de Dios en nuestras vidas. Porque una vez que nosotros entendamos algo, entendamos eso, nuestra fidelidad a Dios será incondicional. Nuestro amor a Dios será incondicional. No hay nada que no hagamos por el Señor y su reino. Cuando entendemos lo importante que ha sucedido en nuestras vidas al Señor perdonar nuestros pecados. Somos inconstantes en la obra de Dios, en el amor y en la intensidad en la cual amamos a Dios, cuando no entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso un día amamos a Dios con toda nuestra fuerza y otros días, bueno, voy a dedicarle más tiempito a esto y el Señor, bueno, está bien. Porque vamos acostumbrándonos a esa idea y se va haciendo una rutina en nuestra mente de que un día Dios perdonó nuestro pecado, pero como yo no sé realmente, como yo soy tan bueno que realmente el Señor no es que no me haya perdonado mucho, pero aquel que se le perdona mucho, aquella mujer que vino allí llorando y que el Señor le perdonó todos sus pecados, de ahí en adelante fue una fiel seguidora de Jesús. A donde iba el Señor con sus discípulos, iba ella. Dice que todas estas mujeres, tanto esta como la que fue encontrada en adulterio, dice que le seguían a Jesús a todas partes. Dejaban todo, no le importaba dormir en el desierto, no le importaba pasar necesidad. Un amor incondicional, una lealtad incondicional, porque entendió todo lo que le había sido perdonado, de dónde Dios le había sacado. Entendió que merecía la muerte eterna y que un día apareció Jesús y esa muerte la transformó en vida. Cuando entendemos eso, amados hermanos, anhelamos estar en la casa de Dios, alabar a Dios, serle fiel a Dios y amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo lo que existe en nosotros, de una manera genuina e íntegra. Eso trae el perdón. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película El Conde de Montecristo. ¿Alguien la ha visto? ¿Cuántos la vieron? Es un clásico. Esa película es un clásico. Y hay una escena donde al actor principal, que no recuerdo el nombre, que después se llama El Conde de Montecristo, este hombre, hay una escena que
se topa con un grupo de marineros, de piratas, qué sé yo. Y llega allí y como es el nuevo, dice, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a matar porque tú no formas parte del grupo. Pero te vamos a dar una oportunidad. Aquel que ha sido hallado haciendo mal al grupo, rompiendo las reglas del grupo. Yo creo que era que había robado, había hurtado, algo de eso. Aquel merece la muerte. Pero como tenemos dos a los que queremos matar, vamos a hacer una cosa. Peleen entre ustedes y el que viva de ustedes dos de esa pelea, el que sobreviva, porque la pelea es a muerte, el que sobreviva de esa pelea, entonces se va a quedar y le va a ser perdonado todo, y el otro va a quedar muerto y va a haber pagado su culpa. Y dice que comenzaron a pelear. Sin embargo, cuando el muchacho, el conde de Montecristo, gana la pelea, dice que no mata a aquel que había cometido la infracción. Lo deja vivir. De ahí en adelante, si ustedes vieron la película, ese se hizo el más fiel de sus amigos. ¿Por qué? Porque le había sido perdonada la vida. Le había sido perdonado mucho. Su fidelidad era incondicional. Estuviera de acuerdo o no con lo que su amigo hiciera, él seguía fiel a él. Amados, cuando entendemos lo que ha sucedido en nuestras vidas, cuando conocemos al Señor, pero cuando lo entendemos de verdad en nuestro corazón, cuando lo interiorizamos, entonces damos todo por el Señor. Aun cuando digamos, esto que ha obrado el Señor en mi vida no lo entiendo, no sé por qué estoy pasando esta situación, no sé por qué estoy sufriendo tanto, no comprendo lo que Dios ha hecho, no comprendo por qué Dios hace las cosas de esta manera. Mire, amados hermanos, su lealtad y fidelidad a Dios no es para que usted comprenda todo lo que Dios hace, sino es para que le siga incondicionalmente a pesar de que usted no ve las cosas bien. Porque el error siempre va a estar en usted y no en el Señor. La fidelidad se hace incondicional cuando sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Cuando entendemos que mucho ha sido perdonado en nuestras vidas. Y cuando sabemos qué valor tiene ese perdón para nuestras vidas, entonces vamos a vivir una vida en agradecimiento por eso que el Señor ha hecho. No por lo que el Señor nos da día a día. No por lo que el Señor nos dará un día. Viviremos agradecidos por lo que ya Dios nos dio. Por ese perdón que de ninguna otra manera se podía alcanzar de no ser por el amor y la misericordia de nuestro Dios. Amados hermanos, que cada día nosotros podamos orar, podamos presentarnos delante de Dios con esto en nuestros corazones, con nuestra vida puesta delante de Él, de su presencia, de su trono, diciéndole gracias a Dios, gracias Señor por un nuevo día. Gracias Señor porque sé que tu amor es grande para conmigo. Gracias Señor porque un día yo estaba muerto y ahora vivo. Gracias Señor porque tu perdón es demasiado grande, porque tu amor es demasiado grande, que es capaz de cubrir todos mis pecados. Amados, que cada día podamos vivir en esta actitud, reconociendo que somos pecadores y reos de muerte, pero que hay uno que nos ha librado de esa muerte y que nos ha perdonado nuestras ofensas. Y que nosotros, ahora siendo una nueva criatura, perdonados, ofensores, pero perdonados, nosotros podamos entonces perdonar a aquellos que nos ofenden. Tal era así que dice el Señor Jesús: cuando tú vayas a orar, escucha bien, cuando tú vayas a orar, alaba a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Dale gracias y pídele por tu provisión diaria. Vamos, confía en Él, pero escucha bien, también dile: Señor, perdona mis pecados, como yo, en la misma medida, igualito, yo perdono al que está a mi lado. Porque si yo no perdono a aquel, no merezco tu perdón. Porque poco me ha ofendido mi hermano, más te he ofendido yo a ti. Y tú me has perdonado. Amados hermanos, que nuestra oración al Señor sea de agradecimiento
porque Dios nos ha perdonado, pero actuemos nosotros y también perdonemos a los que nos ofenden. Vamos a orar en esta tarde. Y si usted aún no le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, pídaselo ahora. En este momento donde está en reflexión delante de la presencia de Dios. Si usted entiende todo lo que el Señor le ha perdonado, agradézcale ahora. Dígale: gracias, Señor, porque tú me has perdonado tanto, que no me alcanzaría la vida para agradecer, no me alcanzarían las palabras, las ocasiones, para agradecer lo tanto que tú has hecho por mí, aún sin yo merecerlo. Dile: Señor, perdóname si yo he actuado injustamente y mal agradecidamente al no perdonar a aquellos que me ofenden. Gracias, Señor, porque sé que tu amor es grande para conmigo. Gracias, Señor, porque en nuestras vidas, oh Dios, un día resplandeció tu luz. Un día, Señor, comenzó la vida en nuestro ser, vida que no se acaba. Gracias, Señor, porque aún cuando traspasamos tu ley, cuando no hicimos caso, Señor, a tu palabra, Padre, gracias, porque tú un día nos perdonaste. Gracias, Señor, porque nos has hecho de nuevo, porque hemos nacido, a la vida espiritual, a la conciencia de que fuimos pecadores y que muchas veces pecamos, mas tú nos sigues perdonando. Permito, Dios, que nuestra vida, desde ese momento que estamos conscientes de lo que has hecho por nosotros, que nuestra vida sea una vida para seguirte, para servirte, para adorarte incondicionalmente, para vivir en integridad y lealtad hacia ti, para que cada día y cada segundo que acontezca en nuestra vida, nuestra única razón sea el buscar tu voluntad, sea cumplir esos mandamientos que tú nos has dejado, de amarte a ti como centro de nuestra vida con todas nuestras fuerzas, y que todo, Señor, lo que haya en nuestra vida sea secundario, Señor, a ese amor a ti. Y que podamos, Señor, como consecuencia, amar a nuestros hermanos con tal amor que cubra multitudes de ofensas, con tal amor que perdone aquello que a nuestros ojos pueda parecer imperdonable, que podamos nosotros perdonar porque hemos sido perdonados. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad y el privilegio que tenemos nosotros que estamos aquí, ser integrantes, oh Dios, ser miembros de tu reino. Ese reino donde un día, Señor, viviremos completamente, donde se manifestará en plenitud, oh Dios, y podamos vivir juntos, los hermanos, en armonía, limpia y puramente, Señor, contigo, oh Dios, nuestro Padre celestial, aquel que nos ama, aquel que nos cuida, aquel que nos protege y que nos da la mayor de las felicidades, el ser perdonados. Amado Dios, guía a tu pueblo, guíanos como hijos que muchas veces no sabemos lo que hacemos, como hijos que por inexperiencia, Señor, en este caminar, muchas veces cometemos errores. Guíanos, Señor, y perdónanos una vez más. Levántanos, oh Dios, y ayúdanos a caminar. Muéstranos el camino, Señor, que debemos seguir, oh Dios. Que sea tu Espíritu Santo tratando con nuestros corazones y con nuestras vidas cada día para vivir la vida que a ti te agrada, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como a esos bebés que tienen que aprender a vivir, que tienen que aprender a caminar.
Pues nosotros, Señor, estamos recién nacidos del Espíritu. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a caminar, a comportarnos, Señor, como a ti te agrada, para cumplir tu sola voluntad, para ser fieles a ti completamente y para que un día lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo hoy aquí, oh Dios. Trata con sus corazones, con sus vidas, y no solamente en este lugar, Señor, donde quiera que haya pueblo tuyo ahora, en el mundo entero, que tu ayuda, Señor, sea con ellos. Sé con tus hijos donde quiera que se encuentren. Te pedimos, Señor, una vez más, por consuelo, Señor, y fortaleza para la familia de nuestro hermano Osniel Castillo. Que tú seas consolando como únicamente tú lo puedes hacer, trayendo paz a sus corazones y dando la fortaleza, Señor, porque en sus fuerzas, Señor, no van a pasar este proceso, mas en tu fuerza, Señor, es que podemos, Señor, atravesar estas pruebas de la vida. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti. Danos un corazón agradecido y un corazón perdonador. En el nombre de Jesús, aquel que se entregó por nosotros, aquel que nos perdonó, que intercedió, que se humilló cuando no tenía que hacerlo, que pagó el precio que a nosotros nos correspondía. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por tan grande salvación, por tan grande sacrificio. Nos entregamos en tus manos, Señor, y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.